Pero mejor de este tema que hable nuestro próximo invitado, politólogo y analista, que se llama Gustavo Bren. ¿Cómo te va, Gustavo? Soy Ari Paluch. Gracias por esperarnos y atendernos. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Bien, te escucho con interés. ¿Qué se hace en una sociedad donde hoy está esta situación? Un gobierno que enfrenta una pandemia, que aplicó recetas el año pasado que fueron muy poco exitosas porque hubo miles de muertos y hubo cientos de miles de desempleados, una economía que cayó, un nuevo año, segunda ola, con la gente muy preocupada porque el sistema sanitario puede colapsar, pero a su vez no pareciera haber margen para tomar muchas más medidas restrictivas para la economía. ¿Qué se puede hacer en un caso así? Qué difícil, ¿no? Sí. Bueno, primero te estaba escuchando y firmo abajo todo lo que dijiste, cada palabra que dijiste. Bueno, muchas gracias. Yo como analista siempre trato de ser propositivo y no entrar a la grieta. Respecto de la pandemia, creo que hay una sola solución, y esta es que se exija a los laboratorios que cedan las patentes durante un año. Es la única forma que se va a poder vacunar a la mayoría de la población mundial. Los laboratorios ceden las patentes durante un año, después esas patentes vuelven a los laboratorios, porque si esperamos que los estados nos vacunen, realmente eso va a ser un proceso muy lento. Sabemos la burocracia, la corrupción y todo lo que rodea. A ver, eso en términos prácticos, ¿qué implicaría? Si liberan las patentes, yo puedo empezar a fabricar aquí en la esquina de mi casa vacunas contra el COVID, porque por ejemplo acá se producen, pero no tenemos los insumos necesarios. Entonces acá en lo de Sigman producen el contenido de AstraZeneca, pero tienen que mandarla a México para envasarla porque acá no está la ampolla. Bueno, eso es un problema logístico que se puede planificar. Acá en la Argentina, por ejemplo, hay empresas que fabrican envases y rápidamente se pueden adaptar. El problema real son las vacunas. Los insumos se pueden resolver. En un año de plazo vos tendrías la mayor parte de la población vacunada. Yo no veo otra salida. Un año por el cual los señores de los laboratorios que tienen las patentes las liberan de modo tal que haya una distribución mucho más acelerada y acertada de las vacunas. Exactamente. De hecho, se está vacunando mal, porque vos fíjate que hoy en el gobierno de Estados Unidos recomendó a su población no viajar a una lista que totaliza el 80% de los países del mundo. O sea que la mayoría del mundo los está vacunando a buen ritmo. Claro, no, o sea, el problema es el siguiente: Estados Unidos va a estar todo vacunado y no va a poder abrir sus fronteras, va a ser imposible. Con lo cual, acá si no hay una vacunación masiva, además se corre el riesgo de que haya mutaciones cada vez más agresivas. Claro. Entonces, esto tiene que ser una vacunación masiva, empezando por los mayores de 80 años de todo el mundo, 70 años, y solo así se va a poder erradicar el virus. Con respecto a el factor 2 que estabas diciendo, de los diferentes gobiernos, inclusive tocaste un poco la historia, yo creo que en la Argentina hay tres medidas propositivas que se pueden tomar. Una es que los periodos de cualquier parte del gobierno, sea legislativo, ejecutivo o judicial, no pueden durar más de 6 años sin reelección. Esa es la primera, porque nosotros tenemos gobernadores que hace 35 años están en el cargo. Entonces, esa sería la primera medida. La segunda es que para cualquier cargo público, arriba de secretario, tienen que pasar por el mismo proceso que pasa una persona para el sector privado. O sea, un test psicotécnico auditado por 2 ONG nacionales y una ONG internacional. Entonces ahí, suponete, voy a hacer una suposición, un personaje como Trump
jamás accedería a la presidencia de Estados Unidos. No, ese muchacho no pasa un PCR mental ni loco, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué yo para entrar a una multinacional tengo que hacer un montón de test y para ser presidente ni un examen de caspa? Eso es ridículo. Muy bueno, muy bueno. ¿Ok? Esa es la segunda. Y la tercera es que cualquier ley que se vote que requiera mayoría especial, que son las leyes que realmente son las que más damnifican la democracia, para que se promulgue tiene que pasar por una consulta popular. ¿Está? Me gusta que te agarramos con propuestas en la mano, o sea, no saliste a tocar la guitarra todo el día, sino a decir puntualmente qué crees vos desde el punto de vista propositivo que habría que hacer. Exactamente. Todos los países están enfrentando el mismo problema, las sociedades hoy están todas muy agrietadas por la parte económica, todo el mundo tiene deseos porque el celular le llega la misma información al rico que al pobre, todos quieren todo y no hay todo para todos. Entonces, los gobiernos no saben gestionar las dificultades actuales del mundo. Entonces, bueno, hay que ponerle límites. Primero tiene que estar los mejores. Hoy los gobiernos se rodean de gabinetes que son de amiguismo. Claro, acá, a ver, con respeto, porque vos sos el que ha estudiado, pero acá yo veo una secuencia, por lo menos en la Argentina, que es la siguiente. Todo gobierno nuevo empieza con cierta adhesión por el deterioro del gobierno anterior. En esa adhesión inicial hay por parte de quien preside la nación un encumbramiento, la persona empieza a creérsela y empieza a tomar distancia de los reales problemas. Después de ese fenómeno inicial de adhesión y luna de miel, empieza a haber situaciones que van desgastando a ese presidente a quien se le advirtió en ese encumbramiento que no dejara de tener en cuenta algunas situaciones. Como esta persona está encumbrada y cree que lo están atacando, empieza a despegarse de aquellos que convocó, que eran presuntamente idóneos, y se rodea exclusivamente de leales. Y ahí empieza una etapa de desgaste que dará lugar muy presuntamente a un nuevo gobierno que va a cumplir la misma secuencia. Entonces, Alberto Fernández es un ejemplo, como le pasó también a tantos otros. El año pasado, con una utilización política de la pandemia y medidas que en un principio fueron acertadas, pero que en el tiempo no eran sostenibles, llegó a tener el 80% de adhesión. Y esa situación lo encumbró, le hizo pensar que esto era para siempre y se quedó estancado en esta cuestión, y así vemos el proceso. Fue perdiendo adhesión, se fue desprendiendo de algunas personas que había convocado en primera instancia, y hoy ya no tanto convoca a los leales, sino a los leales de su vicepresidente, porque este es un fenómeno además aparte. Pero ese es el proceso, hay un deterioro por el cual siempre se termina quedando con los leales, pero no con los idóneos. Totalmente de acuerdo, y yo solamente tomo un indicador y no me engrieto. En la década del 70, o antes, en la década del 50, había 2% de pobreza. Entonces quiere decir que todos los gobiernos sistemáticamente fallaron. Todos. Ahora, acá hay un fenómeno también que es muy particular, que la sociedad, básicamente, creo yo, la clase media no sabe decir basta. ¿Por qué? Porque la pobreza pasó del 2 al 4, al 8, al 20, la gente veía la película. Y mientras tanto, en vez de pensar, esto va a llegar me va a llegar a mí, la gente se dedicaba a viajar a Miami, se dedicaba a DM2, y la sociedad argentina no sabe decir basta porque es muy individualista. Bueno, cuando tuvimos dictadura, la mayoría de la gente no descubrió que había una dictadura hasta que no se rompió la tablita y se terminó el dólar dulce, por ejemplo. Muy bien. Con Menem, Menem no fue corrupto hasta que empezó a llegar el tiempo en que se terminaba el 1 a 1.
Totalmente de acuerdo. En todos los países del mundo, cuando hubo cambios radicales, los provocó la clase media, diciendo basta. Y acá no se dijo basta hasta que no hubo un corralito. Claro, acá es solamente por el dinero, bueno, ahora por la educación, porque venimos de 1 año y 5 meses de hastío, pero bueno, yo creo que la sociedad, la clase media tiene el poder, porque la clase pobre, bueno... Y ya es rehén, lamentablemente, y tiene miedo a perder, es la más conservadora, porque tiene miedo a perder lo poco que tiene, ¿no? O lo mucho que no tiene, pero la clase media siempre fue el motor de cambio, estoy de acuerdo con vos, y cuando cambia la sociedad, cambia el gobierno, ¿no? Sí, mira, había un pastor en la época de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, se llamaba Niemeyer, que escribió un poema muy famoso, que se lo atribuyen a otra persona, pero era de él, que decía, hace 15 días fueron por el sindicalista, pero como yo no soy sindicalista no me preocupé. Hace 10 días fueron por el homosexual, pero como yo no era homosexual, no me preocupé. Hoy vinieron por mí y no quedó nadie en la cuadra para hablar por mí. Bueno, esto también se lo adjudican a Bertolt Brecht, ¿no? Esta famosa frase, no, pero... No es de Bertolt Brecht. Ajá, mira vos qué bueno que nos hayas aclarado cuál es el real origen. Gustavo, gracias por estos minutos de conversación y la seguimos en cualquier otro momento. Muy amable, ¿eh? Te agradezco mucho, un saludo a la mesa y a